Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Bueno, buenas tardes. Bienvenido a su programa Radio Cañón 760. Este programa de pluralidad es verbo que dirige nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera y todos los compañeros que componen este grupo donde hacemos el intento porque usted se nutra de información verídica, información real en estos tiempos que corren muy difíciles de polarización y de desinformación que hay en todos los medios a nivel internacional. Entonces, estamos al micrófono Juan Ramón Jiménez. Hacía tiempo que no estábamos con ustedes por problemas de salud, por problemas del COVID, por otro tipo de problemas, pero aquí estamos apoyando a Celeste Sáenz de Miera, a Maurice Salum, a Celestita, en fin, a todos los que ya hace tiempo que nos conocemos en estos programas de radio. Inicio y vamos a hablar sobre el tema del 11 de septiembre. Es un tema que a mí en lo personal me afectó y me sigue afectando porque es un tema que vivimos en la ciudad de Nueva York cuando estábamos estudiando allá en la Gran Manzana. Recuerdo en estos momentos a mis grandes amigos que tuve cuando apenas estaba llegando a la Gran Manzana, que eran Víctor Flores, un súper amigo, le encantaba andar en motocicleta en la gran ciudad, siempre con muchachas europeas, porque decía, no, yo aquí las europeas. Otro gran amigo, Trinidad Ruiz, de Durango, y luego fue rector en la Universidad de Durango, y otro gran amigo, Ricardo Gaitán, de Puebla. Gaitán también muy conocido ahí entre las chamacas, tenían buen rato de estar allá en Nueva York, y la escuela estaba enfrente de la Universidad Parsons, ahí en la Quinta Avenida, y la Parsons está considerada como la universidad número 1 en diseño en la Universidad de Nueva York y en la Universidad de París en Francia. Tiene programas ambos en Nueva York y en París. Entonces la pasábamos bastante bien, llegamos a estar siempre muy ligados con el consulado mexicano de Nueva York, que en esa época estaba al frente de Porfirio Muñoz Ledo, y nuestra querida amiga y doctora y profesora en la Escuela de Economía de la UNAM, doña Efigenia Martínez. En fin, este es un programa dedicado al 11 de septiembre, que acaba de pasar precisamente el día de ayer, 21 años que pasaron de estos fatídicos momentos para la ciudad de Nueva York, para el mundo entero. Fue un cambio de paradigmas a nivel internacional, lo sigue siendo, porque todo lo que se ha dicho, se ha escrito y todo sigue teniendo validez en los tiempos actuales. Fue un cambio brusco, radical, tremendo. En fin, yo recuerdo la portada y tengo aquí un trabajo personal que hicimos de 130 páginas, las tenemos aquí disponibles para la gente que guste comunicarse con Celeste, con el Club de Periodistas, con nuestro correo personal, que más adelante lo daré. Empieza con una portada del New York Post. El New York Post en ese momento sigue siendo el periódico más vendido en la ciudad de Nueva York. Pero en ese momento, en estos momentos, la portada de abril 11 de 2019 ponía, en la portada principal, ponía el World Trade Center incendiándose, derruyéndose, y las palabras de la diputada Ilhan Omar, que dijo, fue cuando alguna gente hizo algo, pero
no recuerdo qué pasó. O sea, eso es lo que pasa. Con tanta información la gente pierde la visión de los momentos, de los tiempos. Imagínense una diputada que está considerada dentro de las radicales del Partido Demócrata que está en el poder, Ilhan Omar, vuelvo a repetir que ella es representante del estado de Minnesota, pues realmente sus palabras fueron tomadas por el periódico New York Post, que dijo, bueno, aquí está la respuesta frente a tu pregunta de que alguna gente hizo algo que no recuerdas qué, ¿no? O sea, le dice el New York Post en su portada, pues murieron 2.997 personas, por si no lo sabías, y se destruyó el complejo de comercio internacional más importante del mundo. Eran 7 edificios que componían el complejo llamado World Trade Center o Centro Internacional de Comercio de la ciudad de Nueva York. Es tremendo que una diputada que está considerada de las más avanzadas, de la izquierda avanzada del Partido Demócrata, pues no tenga ni la menor idea de lo que sucedió en aquel entonces. En México sucede algo similar, la gente dice, bueno, pasó, se cayeron las Torres Gemelas y ya. Pero no, vamos a tratar de ir dilucidando y platicándoles experiencias personales y experiencias de lo que pasó en esos tiempos tan difíciles de olvidar, donde pues prácticamente el mundo cambió y sabemos que la ciudad de Nueva York la han querido destruir desde King Kong hasta Godzilla, pasando por esta película también muy famosa, El día después, The Day After, el huracán Sandy, que prácticamente destruyó Hoboken, New Jersey, que fue la cuna del gran cantante de los ojos verdes, Frank Sinatra. Entonces, pues es importante no olvidar, porque la gente, los países, las personas, las sociedades que olvidan las cosas tienden a cometer los mismos errores de siempre. Y esto, pues, vamos a tratar de decir. Aquí hay, pues, prácticamente el reporte de la comisión del Congreso de los Estados Unidos. Estamos hablando de cosas institucionales. El Congreso de los Estados Unidos es un reporte muy especial que yo lo tengo en lo personal. Está abierto, pues se puede bajar del internet, se puede conseguir ese reporte. Este reporte es sobre estos sucesos del 9/11, y este reporte pues dice prácticamente, lo escribe, así es el Congreso de los Estados Unidos, no la persona que está hablando, economista de la UNAM, y luego con estudios en Chicago, con estudios en Texas, con estudios en Nueva York, sobre estos temas. Lo dice el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos muy seriamente hace una investigación sobre lo que sucedió en ese fatídico día pues prácticamente donde se derrumbaron las Torres Gemelas de Nueva York. Y acusa, porque así es, acusa a Arabia Saudita de ser quien estuvo detrás de esta conspiración para afectar primero a la ciudad de Nueva York y segundo, pues todo lo que representaba la ciudad de Nueva York, lo que sigue representando la ciudad de Nueva York, el poder que tiene la Arabia Saudita en la parte sobre todo petrolera. El petróleo de Arabia Saudita sigue siendo el petróleo más cotizado en los mercados valga la redundancia, mercados de mercaderías o commodities, como se dice en inglés, que es el petróleo Arabian Light. El Arabian Light es el que marca a todos los petróleos del mundo. Todos los petróleos del mundo se tienen que cotizar frente al petróleo saudí. Y entonces, pues el Congreso, insisto, el Congreso de los Estados Unidos dice que prácticamente los culpables, los que estuvieron atrás de la conspiración para destruir el World Trade Center fueron Arabia Saudita. No lo dice un profesor, conste que lo dice el reporte del 9/11 del Congreso de los Estados Unidos. Esto para que ustedes tengan una idea de que el propio Estados Unidos acusó en ese momento a Arabia
Arabia Saudita de haber estado detrás, pues por prácticamente los personajes que destruyeron el World Trade Center fueron ligados con Osama Bin Laden. Osama Bin Laden era un personaje que fue pues de la familia Bin Laden, era la segunda familia más rica de Arabia Saudita, y a pesar de que Bin Laden pues se radicalizó, fue primero agente de la CIA cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, y luego pues dicen que se pasa a manejar todo este grupo Al-Qaeda, que destruyó pues prácticamente la credibilidad que tenían los países que estaban siguiendo esas corrientes progresistas de los grupos musulmanes, entre ellos Mohammed Ali en los Estados Unidos y los hermanos musulmanes. Entonces esto nos lleva a platicar con ustedes que la ciudad de Nueva York, independientemente de lo que se diga, sigue siendo la ciudad más importante del mundo. Tiene aproximadamente tiene tres bolsas de valores, tres bolsas importantísimas, que entre las tres tienen un movimiento diario de 5 trillones de dólares. Trillones. Se dice en inglés billones, pero en español son trillones de dólares. 5 trillones de dólares diarios es lo que mueven las tres grandes bolsas de Nueva York. Para que se dé una idea, el PIB de México es aproximadamente un 1.5 trillones de dólares. 1.5 trillones de dólares por año. Y lo que mueven las bolsas son 500 trillones de dólares por día. Entonces, pues estamos viendo que esto genera que existan en la ciudad de Nueva York 10,000 bancos. 10,000 bancos. Unos pequeños, otros grandes, otros muy grandes, pero hay 10,000 bancos en la ciudad de Nueva York. Que eso genera que alrededor del sistema bancario financiero, pues existan alrededor de 100,000 corredurías financieras. 100,000 corredurías financieras. Y esas 100,000 corredurías financieras generan aproximadamente 1,000,000 de empleos. Entonces estamos hablando que tres bolsas, resumiendo, tres bolsas son 500 trillones de dólares diarios, 5 trillones de dólares diarios, que tienen 10,000 bancos, que esos 10,000 bancos, alrededor de esos 10,000 bancos hay 100,000 corredurías, y que esas corredurías generan aproximadamente 1,000,000 de empleos en la ciudad de Nueva York. Entonces es importante para que se ubiquen el por qué estamos hablando de la ciudad de Nueva York en este momento. Y fue una ciudad, había un grupo que tuvimos en esa época que se llamaba el Consorcio. El Consorcio estaba dirigido por el doctor en leyes, el hijo del gran político norteamericano Robert Kennedy, y su hijo se llama igual, Robert Kennedy Jr. Entonces Robert Kennedy Jr. es doctor en leyes y daba clases en ese momento en una pequeña universidad que se llamaba PACE, P-A-C-E. Y él formó este grupo, el consorcio, y el consorcio pues prácticamente éramos estudiantes de diferentes universidades en el área metropolitana de Nueva York. Y nos juntábamos prácticamente con apoyo de él a tener discusiones allá en el piso 55 de las Torres Gemelas de Nueva York. Ahí en ese piso 55 pues hacíamos pláticas sobre cómo hacer sobre todo la economía, las leyes, las finanzas en línea, hacer estudios en línea. Estaba dedicado el doctor Robert Kennedy Jr., es una persona que está muy dedicada a estudios de ecología, a estudios de apoyo a los niños y sobre todo en defensa de los niños por el COVID. Pero pues amigos, vamos a un corte comercial
Pues sí, amigos, continuamos, amigos y amigas, continuamos en estos micrófonos con Ramón Jiménez, aquí siendo apoyado por Celeste Sainz de Miera, por Maurice Alum, por Celestita, que le mandamos muchos saludos, a todos los compañeros y amigos del Club de Periodistas que permiten que este programa sea, pues, sobre todo, como dice Celeste, una pluralidad que es verbo. Entonces, pues, le recomendamos sobre todo que los que quieran verlo por internet, se puede decir en Radio On, y luego Canión, en lugar de, como no existe la ñ en estos temas, es canión.com y luego diagonal XC ABC me imagino ABC Radio. Entonces, amigos, pues seguimos platicando, amigos y amigas, seguimos platicando sobre este tema, para mí, en lo personal, muy importante, el haber vivido y sobrevivido en Nueva York, sobre todo en épocas muy difíciles que han sido estos eventos a partir del 2001, del 11 de septiembre del 2001. Entonces, ha habido, sabemos que este evento, trágico evento, de las Torres Gemelas, del complejo de 7 torres en las cuales estaban pues las bolsas, estaba una de las grandes bolsas de valores ahí ubicada, estaba el Centro Internacional de Comercio, que también estaba muy importante en una de las Torres Gemelas, estaban los sótanos, estaban la reserva, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos ahí tenía sus recursos, que no se supo qué pasó con esos recursos. Hay teorías de la conspiración, de que se desaparecieron, oro, plata, dinero que estaban en los sótanos del World Trade Center. Luego otro de las torres, no recuerdo cuál ahorita, pero alguna de ellas estaban toda la organización de grupos de inteligencia comercial, financiera, política, policíaca, etcétera. Pues también se dijo que por eso afectaron no solamente a las 2 torres gemelas, sino a las 7 torres. Hay teorías ahí de que la 7ª torre se cayó solita, y que, en fin, pero no vamos a discutir esos temas, sino los temas que realmente importan son los oficiales de los Estados Unidos que empezaron a salir hasta en ese momento. Claro que hay teorías muy importantes que lo sacó, por ejemplo, nuestro amigo con el cual posteriormente estuvimos con él allá en Bruselas, Bélgica, Terry Meissan, que escribió un libro pues verdaderamente como para parar los pelos, como se dice vulgarmente. La gran impostura se llama este libro, multipremiado, multivendido, de Terry Meissan, en donde él está de acuerdo en que ningún avión se estrelló en el Pentágono, que fue un misil. Eso es lo que plantea Terry Meissan. Terry Meissan, pues, es una gente muy reconocida de Red Voltaire, de su blog, que está ahí por ahí. Hice algunos trabajos de investigación periodística con él. Estuvimos trabajando una temporada. Estuve con nuestro amigo también aquí del Club de Periodistas, Luis Vilas Andrade, que también es doctor en economía, él allá de la Universidad Lovaina, allá en Bélgica, y que allá lo conocí precisamente allá en Bruselas, precisamente hablando de estos temas del que había pasado en el World Trade Center. Luego el grupo financiero más importante del mundo, ahorita en estos tiempos actuales, Blackstone, que se dice en México, no quiero meterme en temas todavía locales, sino estamos hablando del World Trade Center, pero se dice en México que es prácticamente el gran inversionista de Pemex de México, tienen los bonos de la deuda de México, en fin, Blackstone pues tiene es el hombre más importante del mundo en el sector financiero, y él hizo un libro que se llama una guía de contraterrorismo, cómo hacer análisis de contraterrorismo en este momento. Entonces, pues estos asuntos del World Trade Center, insistimos, por la importancia que sucedieron, todavía tienen validez en los tiempos actuales. Hay un reporte pues
verdaderamente que hizo el otro periódico de Nueva York, el New York Times, que es el periódico más importante, pues no sé si del mundo globalizado, el mundo occidental, compiten con el The Guardian de Londres. Sabemos que el Guardian o el Guardián de Londres es un periódico muy inclinado hacia la izquierda y da muy buena información también. Pero el New York Times publicó que después que cayeron las Torres Gemelas, hicieron un estudio ellos, publicado, que aquí está en pantalla, se los mando ahorita, del cáncer, de los tipos de cáncer que hubo de toda la gente que salió afectada por las Torres Gemelas. Hubo una epidemia de cáncer de próstata, de meloma, de colon, de garganta, de pulmones. Están ahí los datos, impresionantes. ¿Por qué la gente se contagió de cáncer? Una de las preguntas que hicieron los grandes médicos, no solamente el New York Times, hicieron los grandes médicos en Estados Unidos. ¿Por qué se contagiaron de cáncer? Se cayeron unas Torres Gemelas y todos los bomberos y policías y la gente que logró salvarse, etcétera, de todo esto, salieron contagiados de cáncer. Entonces hay una teoría que está precisamente en el que se los acabo a ustedes de mandar, que es la de una entrevista que le hacen a un súper experto. No es cualquier persona, sino es Dimitri Kalenosov. Es una entrevista que le hace la BBC de Londres. O sea, el experto militar de Londres le hace esta entrevista que dura buen rato, donde se demuestra que las Torres Gemelas, según el enfoque ruso en ese momento, pero con datos sólidos, no estamos hablando de teorías de conspiración, aquí datos sólidos. Dice, el World Trade Center fue demolido por pequeñas bombas de demolición controlada, pero esas bombas eran atómicas, no eran grandes bombas, sino son bombas pequeñas para demolición de edificios allá en Rusia. Entonces el personaje Dimitri Kalenosov, pues en esa entrevista con la BBC de Londres, que la pueden bajar del internet, ahí está también en el internet, pues está larguísima, pero pues muestra qué pasó realmente desde otro enfoque, que no es el enfoque tradicional de los Estados Unidos. Así como la importancia global de Estados Unidos está a muchos niveles, pues obviamente también acompañaron a esto pues los rusos, que en un momento determinado, yo recuerdo que Vladimir Putin apoyó a las investigaciones que hubo alrededor del World Trade Center. Ahorita pues lo sabemos, están enemistados por Ucrania, pero en ese momento Putin puso todo su apoyo a que se investigara todo esto. Obviamente no se llegó a las conclusiones que la gran mayoría quería, pero sí hubo conclusiones importantes, que lo sacó sobre todo la revista Voice, que era la revista más de alta circulación en el barrio universitario de Nueva York, donde yo vivía ahí en el barrio universitario de Nueva York. Esa revista saca mucha información estratégica. Era la revista que más se vendía en el Greenwich Village, o sea, el barrio universitario de Nueva York, porque pues es un periódico bastante inclinado hacia la izquierda, pero la izquierda desde el punto de vista norteamericano, no es la izquierda latinoamericana, es la izquierda, vamos a decir, pues de la capital del mundo. Entonces, pues, nosotros nos reuníamos, estudiantes de posgrado, universitarios, mexicanos sobre todo, nos reuníamos los viernes ahí en el barrio universitario para discutir las teorías de Paul Krugman, que luego fue pues premio Nobel de Economía, y tuve la fortuna de que Celeste Moritz del Club de Periodistas me mandara a platicar con él, a hacer una entrevista con él, con el profesor Krugman, que sigue escribiendo en el New York Times los domingos, y es profesor de la famosa Universidad de Princeton, ahí que es el área metropolitana de Nueva York, llega hasta Princeton. En la época que yo llegué a la ciudad de Nueva York, pues
prácticamente no había dónde vivir, no había dónde estar, más que en la YMCA, que es conocida en Nueva York porque siempre tiene tarifas pues baratas. En aquel entonces eran $10 al día, y la YMCA de la calle 33 está enfrente del Madison Square Garden, ahí donde John Lennon hizo sus últimas presentaciones, donde recuerdan usted la famosa diva de todos los tiempos, Marilyn Monroe, le canta Happy Birthday, señor presidente Kennedy. En fin, es famoso el Madison Square Garden. Entonces enfrente estaba yo viviendo en el piso 33 del YMCA, pero era muy difícil vivir en la ciudad de Nueva York. Pero nos reuníamos los viernes a platicar sobre todo qué estaba escribiendo el profesor Krugman, John Stiglitz también, John Irwell, que fue uno de mis profesores, actualmente es Lord en el Parlamento británico, y es el director del Queen's College en Cambridge. Entonces, John Irwell, famoso también por sus estudios. Pero amigos, el tiempo corre rápidamente y vamos a un segundo corte comercial con ustedes, Juan Ramón Jiménez, hablándoles de este tema pues paradigmático de todos los tiempos, el World Trade Center de Nueva York. Continuamos amigos y amigas en este programa que dirige nuestra queridísima amiga Celeste Sáenz de Miera, pues otro querido amigo, pues Maurice Salum, siempre amigo pendiente de todas estas cosas, Celestita también al pendiente de todo lo que se hace, y todo el grupo que hemos con mucho cariño, hemos estado con ustedes en mucho tiempo en la radio. Pues aquí Juan Ramón Jiménez narrándoles, platicándoles experiencias personales de aquella famosa y trágica cuestión de las calles del World Trade Center de Nueva York en el 2001, el septiembre 11. Septiembre siempre es negro, he dicho yo, porque siempre suceden cosas que uno jamás había pensado que fueran a suceder, ¿no? Recuerden los terremotos en la Ciudad de México en septiembre, el septiembre negro, aquel grupo que luego tomó las Olimpiadas en Alemania, la Liga 23 de septiembre acá en México también, ligada con el asesinato de don Eugenio Garza Sada. En fin, septiembre siempre es tema oscuro, es un tema negro. Pero regresemos a la ciudad de Nueva York. Les estaba platicando que los viernes nos reuníamos mexicanos y luego se fueron juntando chilenos, argentinos, colombianos con nosotros, porque nos poníamos a discutir ahí temas del momento, hablando, les decía yo, sobre las teorías del profesor Krugman, de Joseph Stiglitz, que también está muy ligado con México, de mi querido profesor John Irwell, que se casó con una compañera amiga nuestra, es su esposa, y que actualmente John Irwell es Lord del Parlamento inglés, y es además el presidente del Queen's College de Cambridge. Es el principal asesor del Partido Laborista allá en Inglaterra, y él se sienta en el Parlamento como un par no afiliado, es decir, no tiene afiliación. Él tiene que dar su opinión como economista de los temas principales. Más ahora que acaba de entrar una nueva ministra, Liz Truss, y que el tema medular ahorita de la Gran Bretaña es precisamente el tema económico, la inflación desatada que está sufriendo ahorita Inglaterra por el Brexit y por la guerra de Ucrania y por la guerra de los energéticos, en fin. Otro de los profesores que teníamos que investigar y estudiar ahí era Robert Heilbronner, que también es un experto en temas de economía política allá en los Estados Unidos. Otro que fue nuestro profesor también, Robert Reich, que todavía está vivo y sigue escribiendo muy duro, que fue el secretario del Trabajo. La Secretaría del Trabajo la tuvo con los Clinton. Robert Reich sigue siendo muy polémico, muy importante lo que él escribe actualmente. Otro economista, David Gordon, que falleció hace muchos años, el economista más popular dentro de la izquierda global, Anwar el-Shaikh, egipcio,
Willy Semler, alemán, el otro profesor muy, muy reconocido, Eric Hobsbawm, que era el maestro de maestros de la historia global, hizo 3, 4 libros, enciclopedias prácticamente sobre la historia económica mundial. El profesor Vasily Leontiev, que no lo vamos a olvidar al profesor Leontiev, que él es famoso en la metodología de insumo-producto, esta que luego trajimos a México en otras épocas, al INEGI. El profesor Leontiev juntó los mejores estudiantes del área metropolitana de Nueva York y dijo, solamente voy a dar clase a 300 gentes. Éramos 300 los estudiantes. Yo tuve la fortuna de ser alumno del profesor Leontiev, y decía, el estudiante que esté hablando, que me distraiga, se sale inmediatamente, porque afuera quieren entrar muchas gentes a seguir mi teoría de matriz de insumo producto. En aquel entonces estábamos haciendo una matriz de insumo producto mundial. Imagínense, si es difícil entender México, pues ahora a nivel global. Otra persona que estuvo muy cercana con nosotros, Naomi Klein, que en aquella época hizo un libro no logo, que era defendiendo a las mujeres mexicanas de las maquiladoras, y el celebérrimo libro que se llamaba La economía del shock, o el auge del capitalismo del desastre. Esos eran los temas que estábamos discutiendo en aquel entonces, allá en la ciudad de Nueva York, y insisto, se nos juntaba mucha gente que asistía a las pláticas que empezábamos a organizar ahí. Recuerdo a mi gran amigo de Puebla, Mario Montero Serrano, que también llegó muy después que yo llegué a la ciudad de los rascacielos. Mario Montero de Puebla es el notario número 2 allá en Puebla. Es un hombre muy, muy pues conocido en los medios ahí. Quiso ser gobernador, pero bueno, algún accidente de helicóptero, de los dos que suceden mucho en México, pues lo quitó prácticamente. Pues su esposa Patti pues murió en un accidente ahí en Puebla. En fin, fueron grandes amigos. Él rentó un loft, se llama, ahí en la Quinta Avenida, y cuando se vino la crisis mundial, la crisis devaluatoria del peso mexicano, el error de diciembre del 94, me dijo, ay, te dejo el loft, haz con él lo que quieras, yo ya me regreso a México porque ya no me voy a quedar aquí a sufrir esto. En fin, esto de lo que sucedía en la ciudad de Nueva York, aquellas épocas difíciles, insistimos, en otra época que ya nomás íbamos y veníamos porque teníamos que hacer algunos eventos, algunas pláticas, algunas conferencias que teníamos que hacer allá en Nueva York, allá inclusive ahí me tocó estar dar el grito del 15 de septiembre en el Harlem Latino, nada menos que en el Harlem Latino. Fueron 100,000 personas que se juntaron en ese momento en el Harlem Latino, allá en la calle 166 del Bronx, el barrio duro, el barrio fuerte, y esos 100,000 mexicanos, tengo fotografías de ahí en ese momento, estaban contados por la policía, y yo por lo general siempre andaba acompañado con mi amigo Luis Villars, y pues Villars le decía, vaya, ¿qué hacemos con tanta gente aquí, mexicanos sobre todo? Yo recuerdo que me apoyé a una muchacha exalumna mía aquí en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, que quería vender tamales allá. Dijo, no, profesor, quiero vender tamales ahí en el 15 de septiembre, ¿cómo la ves? Le dije, pues órale, aviéntate, ahí te apoyamos. Y vendió tamales, y me acuerdo que ganó una gran cantidad de dinero, ganó creo que más de $2,000 nada más en un día por vender tamales, el 15 de septiembre. En fin, estas vivencias que tuvimos en el Bronx, en el Harlem Latino, en el Greenwich Village, en la misma World Trade Center, que íbamos cada rato ahí, porque pues ahí eran las reuniones que teníamos, insisto, sobre temas de ecología. Ahí nace mi página de internet, Yumka, YUMKA, yumka.com. Se derrumbó mi página, se derrumbó cuando se derrumbaron las torres,
ya no sabía qué hacer. Yo la tuve un rato acá en Texas y la tuve otro rato, la tengo ahorita en Chicago, pero prácticamente no nos da tiempo de atenderla, pero ahí está vigente, ahí tenemos algunas cosas que ustedes pueden bajar gratis de esta página que tenemos ahí. Ahí nace Yumka, precisamente en el World Trade Center de Nueva York. Hicimos mucha actividad política, económica, financiera en esos años, porque pues era cuando empezaban las bolsas de valores de las monedas, sobre todo el mercado Forex, y ahora que entró el Bitcoin, que es un tema verdaderamente que llevaría 3 o 4 programas platicar sobre el Bitcoin, pero que ahora sigue siendo el punto más importante. Es una cosa que es la moneda digital, todo tiende a ser digital. La última vez que estuve en Nueva York y que salí corriendo prácticamente fue cuando se desató la epidemia del COVID en la ciudad de Nueva York. La gente empezó a morir como moscas prácticamente. O sea, solamente la ciudad de Nueva York llegó a tener así en la primera ola, llegó a tener 11,000 muertos, solamente en la primera ola. Aquí en México hemos tenido más, ahorita oficialmente se calcula que fueron 760,000 muertos y todavía no se ponen de acuerdo los expertos. Hablan los políticos hablan, pero no han dejado hablar a los expertos. Ese es nuestro gran problema que tenemos en México, que los políticos quieren hablar y hablar y hablar y hablar, pero no dejan hablar a los expertos. Y tenemos que ser un país maduro en donde tengamos que apoyar a la gente experta, escucharlos, a lo mejor no tener todas sus ideas, pero sí escucharlos porque son expertos en su tema. Y el COVID realmente, a mí en lo personal, me afectó mucho. Tuve 2 infecciones a principios de año y luego después en julio, y no se lo recomiendo ya a principios de año con 2 vacunas y ahora en julio con 3 vacunas, así que hay que tener mucho cuidado con este asunto de los virus y de todo este tipo de cosas. Amigos, vamos a un tercer corte comercial y regresamos aquí en su estación de Radio Cañón, que dirige nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera, con el apoyo siempre el apoyo de Maurice Alum y el Club de Periodistas. Gracias. Pues amigos, continuamos ustedes aquí en Radio Cañón 760, este programa de Celeste Sáenz de Miera, que tiene como lema pluralidad es verbo. Saludos a Celeste, saludos a Maurice, Celestita, allá sabemos que siempre nos vemos allá en Temisco. En fin, amigos, es un tema importante el que estamos tocando hoy, al menos desde mi punto de vista muy personal, porque nos tocó vivir y sobrevivir la Gran Manzana. Este tema que insistimos, la importancia que tiene la ciudad de Nueva York, la gente cree que es otra gran ciudad norteamericana, pero no, realmente, insisto y vuelvo a repetir, 5 trillones de dólares por día lo que mueven las bolsas. Lo mueven las acciones de las empresas, otros se mueven en los commodities, es decir, el café, el azúcar, el oro, la plata, el petróleo, etcétera, toda una serie de mercancías estandarizadas que se llaman commodities. Entonces, esa es otra bolsa, y hay otra bolsa, la Nasdaq, que es la bolsa tecnológica. Ahí las nuevas empresas tecnológicas empiezan a cotizar. El gobierno de los Estados Unidos apoya a todas estas empresas que quieran cotizar en bolsa, por 1 año, 2 años o 3 años los apoya comprándole acciones, y luego cuando ya están maduras, pues ya la suelta. Si no la suelta totalmente, siempre tiene que pagar sus impuestos, tiene que estar controladas de que no existan fraudes masivos, que sí los ha habido. Hubo un fraude ahí en los años 90, gigantesco, que era el director de la bolsa de Nueva York, de la Nasdaq, perdón,
que era la Bolsa Tecnológica, que a la vez era el director de la Escuela de Negocios de la Universidad Judía, que estaba ahí en la Quinta Avenida, donde todos pasábamos a ver ahí las muchachas guapísimas de la Universidad Yeshiva, y él era el director de la Escuela de Negocios. Defraudó a los alumnos, defraudó a sus compañeros, defraudó a su contador, defraudó a los accionistas. Bueno, fue un hombre verdaderamente espectacular en la manera de cómo defraudó hasta el gobierno de los Estados Unidos, pero fue a la cárcel y ahí murió en la cárcel. Pero es un tema que otra vez platicaremos con mayor detalle. Pero en la bolsa Nasdaq se cotiza el 20% de las afores mexicanas. Por eso es importante también conocer de estos temas. O sea, creen que las afores nada más se manejan en México. No, un 20% está en esta bolsa Nasdaq. Está en un algo así oscuro que se llama el índice bursátil QQQ, Q de queso, 3Q. Nadie hemos podido detectar exactamente quién maneja ese índice bursátil y cuánto y cómo se metieron las afores mexicanas a ese índice. Y otro 20% de las afores mexicanas, de los trabajadores de México, está en Chicago, está también en otra bolsa muy específica ahí, que es el Chicago Board of Trade. En fin, amigos, es importante porque es nuestro dinero, nuestro dinero que está apalancando a la mafia inmobiliaria aquí en México. O sea, ese es nuestro dinero. Nosotros apalancamos a que estos grandes consorcios inmobiliarios, como la que sufrimos aquí en el sur de la Ciudad de México, la Torre Mítica, pues prácticamente se apalancan de las afores mexicanas a través de estos instrumentos llamados fibras, que son fideicomisos de inversión en bienes raíces. Eso nació en Nueva York, eso se trajo desde Nueva York, esto se maneja acá en la Ciudad de México, y esto es un monstruo que hemos creado gigantesco al estilo Nueva York acá en la Ciudad de México. Pero el asunto de las bolsas es tan importante que la gente sepa a dónde va su dinero, cómo se maneja, quiénes lo manejan, qué hay de rentabilidad, qué tanto de rentabilidad tenemos, dónde está la rentabilidad, porque nuestras afores nomás nos dejan minusvalías, no nos dejan plusvalías. En fin, tenemos que aprender precisamente de la ciudad de Nueva York, eso precisamente, no solamente al rey de la música melodiosa que era Frank Sinatra, que fue afectado por aquel huracán invernal Sandy, y que pues prácticamente destrozó esa zona donde yo llegué a vivir ahí, Hoboken, que era una zona que estaba enfrente de la isla de Manhattan. Recuerdo que llegó un amigo mío, paisano mío de Torreón, José Antonio Lara, por si no me escucha por ahí, rentó una propiedad ahí, un departamento fastuoso enfrente en la noche se veía el perfil de la ciudad de Nueva York, y le decíamos, oye, José Antonio, sí quiero echarme unas cervecitas aquí contigo, porque aquí platicamos muy a gusto, tenía una terracita para ver todo el perfil nocturno de la ciudad de Nueva York. Pero se vino la gran crisis y pues ya no tuvo dinero para pagarlo, y para no darle vuelta al asunto, el consulado nos ayudó, para resolver el asunto, mandó una banda de música caribeña, y prácticamente le suspendieron el contrato que tenía por 3 años de este departamento fastuoso. Son anécdotas que tenemos de grandes amigos que les llegó el síndrome de Nueva York, o sea, el New York State of Mind, como decía Frank Sinatra, el estado mental neoyorquino. Entonces, pues, todo esto sucedió muy rápido, y pues tuvimos eventos catastróficos como este 11 de septiembre, donde prácticamente, pues insistimos, nos tocó vivir y sobrevivir en todo ese evento, y quedamos pues traumados, pues, perdimos amigos, perdimos compañeros, compañeras, perdimos libros, perdimos trabajos que se hicieron con mucho esfuerzo, y pues Robert Kennedy ya abandonó el consorcio. Prácticamente éramos como 300 estudiantes del consorcio, y
Luego Robert Kennedy se dedicó a defender a los niños hasta la fecha. Pero esto nos lleva a pensar y repensar que no pensemos, valga la redundancia, como piensa esta diputada Ilhan Omar. Pues fue algo que sucedió en un evento que no supe exactamente en qué quedó. Pues carajo, pues, o sea, perdón por la palabra, pero pues fue un evento traumático. De hecho, murieron cerca de 300 mexicanos ahí en las Torres Gemelas, que era gente trabajadora, gente de limpieza, gente que hacía pues diferentes labores ahí en el World Trade Center, pero sí murieron. Nunca hubo un registro de esos mexicanos porque eran ilegales, prácticamente no hubo una indemnización tampoco porque eran ilegales, pero sí los mexicanos que estaban preocupados por los mexicanos que vivían allá, sabemos que murieron también mexicanos ahí en esas Torres Gemelas. Hay prácticamente una gran emigración mexicana todavía, a pesar del COVID, y ahorita está otra epidemia de creo que es peligrosa también, la del mono, que está pegando duro en la ciudad de Nueva York. Y bueno, esos temas luego los platicaremos porque tomamos un curso especializado en periodismo de vacunas. Algún día los platicaremos con ustedes, pero ahorita estamos hablando del 11 de septiembre, que realmente fue un efecto catastrófico, no solamente para los Estados Unidos, porque desató la invasión de Afganistán y de Irak, y luego todas las guerras de Medio Oriente que fueron tremendas, fueron brutales, fueron bestiales prácticamente, y todos estos eventos que estamos viendo ahorita, precisamente la guerra de Ucrania y todo el evento de la guerra energética, la guerra de los mercados estratégicos, la de los chips de computadora, que no hay chips de computadora. Ahorita comprar un auto nuevo es arriesgarse enormemente porque no hay chips. Pues los que están siendo revaluados son los coches viejos que traemos casi todos nosotros y que son los que están revaluando en los mercados, pero así está sucediendo a nivel internacional. Después de las pandemias, decía uno de los grandes libros que hay sobre esto, Boccaccio, en Italia, decía, después de las pandemias vienen las guerras y vienen las transformaciones de la sociedad. Muchas veces son transformaciones oscuras y otras son transformaciones brillantes. Y esto lo escribía una gran escritora, valga la redundancia, moderna, Ana Lamberti, que hablaba de la historia profunda de la humanidad. Pero lo platicaremos en alguna otra ocasión, que haya oportunidad, porque pues en este momento estamos recordando este evento trágico que fue el 11 de septiembre y que realmente revolucionó o involucionó, como lo quieran ver, todo este tema de las guerras globales, de las guerras de cuarta generación, de quinta generación, no sé en cuánta generación vamos ya, pero prácticamente son guerras ya multidisciplinarias. Algunos le llaman híbridas, porque son guerras híbridas, pero son guerras al final de cuentas, no tienen nada de híbrido. O sea, hay muertos por un lado, por otro lado, hay destrozos de la economía, hay destrozos de las familias, hay eventos catastróficos. En fin, estamos hablando de esta situación del 11 de septiembre. Amigos, gracias por escuchar. Juan Ramón Jiménez, mi correo electrónico es mexilix15@gmail.com para aquellos que quieran tener este reporte en PDF. Con mucho gusto pídenselo a Celeste o a los compañeros que dirigen este programa. Estuvo con ustedes Juan Ramón Jiménez.